Hola, soy Daniel Fuentes de Sedavilu Web Academy. Tal como hemos venido trabajando, vamos a proseguir con el desarrollo de nuestra página web, aplicándole ciertas tendencias novedosas en el diseño web, pero ya a partir de hoy estaríamos trabajando con la aplicación del CSS. Cuando hablamos del CSS es el otorgamiento del formato, del diseño, del embellecimiento a nuestra página. Por eso precisamente se llama hojas de estilo en cascada y se llama en cascada porque van a impactar de arriba hacia abajo. Ahora bien, cuando vamos a aplicar formato o estilos a nuestras páginas, tenemos varias formas o varias técnicas de efectuarla. Una de ellas es que podemos trabajar precisamente con algo que se le conoce con el nombre de Flexbox. Bien, aquí a continuación te voy a ir mostrando algunas plataformas para que puedas posteriormente practicarlas. Ahí voy. Aquí en este caso voy a acceder concretamente a este juego que se llama Flexbox Froggy, a donde directamente vas a poder practicar distintos elementos que te ofrece estas propiedades y valores de Flexbox. Fíjate, acá yo tengo una ranita que está posicionada en este costado de la página y la idea es que ella debería estar aquí adentro. Por lo tanto, yo aquí lo que voy a hacer es aplicar una propiedad que sería Justify Content. Ahí está, Justify Content. Y le voy a decir que Justify Content quiero que esté, por ejemplo, al final. Cuando yo ejecuto la acción, fíjate que inmediatamente la ranita se dispone en este sitio. Entonces, con este juego te invito a que con calma vayas avanzando en cada una de las distintas exigencias que te va a disponer el recurso. Eso por una parte. Lo otro es que hay personas que en vez de utilizar Flexbox para la reubicación de sus elementos de sus sitios o de sus páginas, utilizan ciertas librerías o framework de desarrollo como por ejemplo Bootstrap. A través de él, directamente, como puedes notar aquí en lo que sería su documentación, vas a darte cuenta que ella tiene toda una cantidad de componentes precreados, de tal forma que si tú, por ejemplo, necesitas disponer una tarjeta, pues entonces ella te ofrece varios diseños de tarjeta y simplemente también te otorga el código que tú puedes perfectamente copiarlo y lo pegarás dentro de lo que vendría a ser tu código HTML. Hay personas que en vez de usar Bootstrap, usan por ejemplo Wikit. Wikit, al igual que Bootstrap, si tú lo ves aquí en su documentación, tendrás una cantidad, digamos, como de recursos o características a través de un conjunto de componentes que él te ofrece para que tú lo incorpores en tu proyecto. Fíjate, si me voy a la sección de tarjeta, date cuenta que acá él te muestra una tarjeta y aquí vas a darte cuenta que él te muestra el código que tú perfectamente lo puedes copiar y lo pegas concretamente en tu proyecto y ya tendrías una tarjeta parecida a esta. Hay personas que en vez de utilizar cada uno de estos recursos, pues también usan otro recurso como es, por ejemplo, Tailwind. A través del mismo, como podrás darte cuenta en este mismo ejemplo que trae su página, te vas a dar cuenta que hay un código HTML al cual se le está suministrando una cantidad de clases que son las clases creadas directamente por Tailwind y al incorporársela a la tarjeta o al elemento que tengamos en nuestro HTML, pues inmediatamente él va a ir surtiendo ciertos cambios o ciertos ajustes, todo en base o en función de lo que nosotros estaríamos disponiéndole a razón de la usabilidad de esas distintas clases. Así que te invito a que tengas eso muy presente al momento de trabajar con CSS. De igual forma, nuestro compromiso para el día de hoy radica que vamos a hacer que nuestra barra de navegación se vea tal cual como estás observando esta. Fíjate que si vemos nuestro producto desarrollado, fíjate cómo se ve nuestra barra de navegación. Así que sin más, vamos de inmediato a aplicarle código CSS a nuestro proyecto. Vamos a ello. Acá directamente voy a irme acá a lo que sería nuestro recurso y aquí tendríamos nuestro código en Visual Studio Code. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hipervincular todo lo que sería nuestro código CSS, es decir, nuestro archivo CSS que previamente habíamos creado acá. Bien, así que ese archivo lo vamos a aperturar, date cuenta que está completamente vacío, pero ya lo tendríamos hipervinculado. ¿Qué significa eso? Que cuando aquí comencemos a actuar con la usabilidad de distintos recursos de CSS, los mismos van a estar impactándose dentro de nuestro código HTML. Una de las primeras situaciones que sería conveniente tener muy en cuenta es el hecho de establecer qué tipo de fuente nosotros vamos a utilizar. Una recomendación que te puedo dar es que acá directamente en Google Fonts
puedas buscar lo que sería fuentes, ¿verdad? Y aquí vas a ser conducido a esta sección de la página. En la misma vas a poder ver que hay una diversidad de distintos tipos de fuentes, las cuales ellas las puedes incorporar en tu proyecto. Por ejemplo, yo voy a buscar acá un tipo de fuente como se llama Roboto. Fíjate que cuando yo busco la fuente, ella me la trae, inmediatamente yo puedo observar cómo es el diseño de la fuente. Ahí traigo los distintos, él me trae como las distintas formas en negritas o en normal, ¿sí? Tal cual. Y si esta es el tipo de fuente que deseas aplicar, simplemente le dices Get Font. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque esto es totalmente nuevo en base a unos ajustes que Google Fonts desarrolló. En este caso, si tú quieres entonces utilizar este tipo de fuente, le vas a dar acá donde dice Get Embed Code. Cuando tú le das ahí un clic, te vas a dar cuenta entonces que tú puedes embeber este código directamente en HTML, copiando toda esta línea de código que tienes acá, o también puedes incorporarlo en CSS. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Como ya estamos nosotros en CSS, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esta línea sin copiar styles. No vamos a copiar style porque ya nosotros estamos dentro de CSS. Por lo tanto, copiamos esa línea de código con control C y la pegamos aquí con control V. Voy a dar un Alt Z para que se vea mejor el código, ahí para que le tengas toda la visual. Y posteriormente, fíjate que hay algo interesante acá. En la parte inferior vas a lograr ver que ya Google Fonts creó para nosotros un conjunto de clases que tú después lo que vas a hacer es la copias en tu CSS y después se las incorporas a tu código en el HTML. En nuestro caso, fíjese que aquí yo tengo una clase que se llama regular, medium y bold. Así que estas tres clases me las voy a conducir porque nosotros en nuestro código tendríamos un título principal, un título secundario o un subtítulo. Bien, entonces ahí directamente me voy a copiar este código con control C y me lo voy a llevar acá directamente a mi página. Fíjate que aquí yo tengo entonces cada uno de los tipos de fuentes tal cual, que son obviamente Roboto, pero tienen distintas características de visualización. Ahora bien, algo que es fundamental dentro de nuestro código CSS es aplicar lo que tiene que ver con ese CSS global, ¿vale? Por lo tanto, cuando aplicamos CSS global, qué bueno que acá tengas muy en cuenta que lo que tú dispongas acá es lo que va a impactar directamente en toda tu página, ¿vale? Por lo tanto, vamos a iniciar por nuestro selector universal. En este selector universal vamos a utilizar el clásico Box Size in Border Box. Vamos a colocarle también un margin, por ejemplo, 0. Bien, para cualquier etiqueta que tenga margin o cualquier etiqueta que tenga margin por defecto, se la estaríamos eliminando. Otro de los recursos globales que vamos a efectuar es, por ejemplo, que al body nosotros le vamos a aplicar, bueno, de momento no vamos a aplicarle nada al body puntualmente. Vamos a trabajar más bien con las imágenes y también con las etiquetas de video que tengamos en nuestro código HTML. Le vamos a colocar que todo ello va a tener siempre un ancho del 100%. Bien. Eso es para que se ajuste correctamente en nuestras páginas. Y lo otro que vamos a estar considerando es que todas las listas desordenadas que tengamos en nuestra página, le vamos a aplicar un list style type known, es decir, que no tenga ningún estilo. Y además a las etiquetas ancla, lo que le vamos a aplicar directamente es un text decoration y le vamos a decir known, de forma tal de que cualquier diseño que esto pueda tener va a eliminarse. Si observamos este trabajo concretamente en nuestro producto, fíjate que cuando lo actualizamos, entonces fíjate que ahora se ve tanto el video como las imágenes se están viendo al 100% y ciertas propiedades acá también se las hemos eliminado. Aquí hay algo bien particular. Date cuenta que acá tengo un conjunto de fuentes, pero ya tienen un tipo de fuente específica. Si tú quisieras utilizar, ¿no? O aplicarle alguna de las que tienes acá, por ejemplo, esta que dice medium, roboto medium, copia la clase y se la otorgas al elemento que tú quieres que tenga esa clase. Por ejemplo, se la voy a aplicar acá. Eso significa que estos elementos acá descritos van a asumir ese comportamiento de ese tipo de fuente. Por lo tanto, si yo vengo acá y actualizo, se va a dar cuenta que digamos, estas fuentes acaban de cambiar. Genial. Lo otro es que, como podemos darnos cuenta, tenemos un recurso debajo del otro, obviamente porque son etiquetas de bloque. Pero nosotros queremos que eso se posicione uno al lado del otro. Por lo tanto, ahí es donde vamos a tener que aplicar Flexbox. Para ello,
tenemos que siempre impactar o considerar que Flexbox va a impactar sobre el elemento padre, de tal forma que nosotros aplicamos Flexbox al elemento padre y los elementos hijos van a asumir ese comportamiento. Por ejemplo, es como que si yo agarro, me copio el header, me voy directamente acá y voy a decirle, por ejemplo, como para no dejarlo pasar, ¿sí? Vamos a decirle acá que estamos aplicando CSS pero al header. Bien, así queda bien descrito ese canal. Por lo tanto, le vamos a decir que a nuestro header le vamos a decir un display flexbox, ¿no? Entonces, cuando aplicamos display flex al header, fíjese que acá, cuando nosotros nos vamos a nuestro proyecto y lo actualizamos, ahora observe que está el logo de la parte izquierda y los elementos están hacia la derecha, lo cual está perfecto. Otro detalle es que esto que dice modelos, servicios y concesionarios, que son las opciones de mi menú, están como una debajo de la otra, pero yo quiero que estén una al lado de la otra. Por lo tanto, nos tendríamos que ir a nuestro HTML y verificar. ¿A quién tendríamos que impactar? Bueno, a Options, de tal forma que si yo vengo acá y le indico, bueno, yo quiero que precisamente una clase que se llama Options, yo quiero aplicarle un display flex. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Se supone que las opciones se van a colocar una al lado de la otra como la estás observando. Y obviamente, tanto la lupa como el menú hamburguesa, si también lo quieres tener uno al lado del otro, pues necesariamente tienes que mirar en el HTML cuál es el elemento padre que lo contiene y te vas a dar cuenta que acá tú tienes algo que se llama send, que es enviar. Acá directamente, si tú vienes y le dices .send y le dices que esto quiere que tenga un display flexible, pues deberías observar que esto inmediatamente ahora va a colocarse uno al lado del otro, lo cual hasta aquí está perfecto. Un detalle cuando trabajas con Flexbox es que hay que considerar cuál es la dimensión dentro del espacio del 100% que va a tener cada, digamos, porción de recursos. Por ejemplo, si miramos en el HTML, fíjese que acá nosotros tendríamos un logo. El logo nosotros tendríamos que decirle cuánto del 100% él va a ocupar. Es como que si nosotros agarrásemos este logo y le decimos, por ejemplo, bueno, mira, acá en el header yo tengo una clase que se llama logo. Bien, y esa clase logo yo quiero que ella tenga un ancho de, por ejemplo, 8%. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si observas acá, te vas a dar cuenta que ahora el logo tiene del 100%, está ocupando el 8%. Vamos entonces a darle también un dimensionamiento a quien contiene estas opciones, es decir, esas opciones están contenidas directamente por lo que sería el menú. El menú es todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces al menú nosotros le vamos a decir específicamente, bien, que tenemos una clase que se llama menú y a esa clase menú le vamos a dar entonces, digamos, un ancho y ese ancho le vamos a otorgar, por ejemplo, 70%. ¿De acuerdo? Y finalmente, a lo que vendría a ser el send, fíjate que es todo este elemento hijo, entonces vamos a decirle que el send va a tener, por ejemplo, un ancho, vamos a tenerle un ancho, por ejemplo, del 10%. Ojo, recuerde que siempre es una relación porcentual en base al 100% que tienes en la visual de tu página, ¿ok? O de tu viewport. Una vez que haces esto, si observas la situación dentro de tu página, vas a darte cuenta que esto como que cambia un poquito. Sin embargo, tú también puedes ajustarle con ciertas propiedades de Flexbox. Por ejemplo, tú le puedes decir Justified Content y le puedes decir Space Between. Es decir, que unos elementos se posicionen hacia la izquierda y otros hacia la derecha. Es decir, que si tú vas y visualizas de vuelta la página, fíjate que esto se corrió un poquitito. ¿Ves? Se corrió un poquito más porque esa es la propiedad. Otra de las características que le puedes aplicar es que si tú aplicas una propiedad que se llama Align Items, vamos a verificarla acá, Align Items, y le dices, por ejemplo, Center, lo que estás queriendo decir es que tú quieres centrar los elementos. Fíjate que estos elementos están pegados acá arriba, pero si tú actualizas la página, ahora fíjate que están aquí centradas. Ahora, estos elementos están muy unidos, por lo tanto, estos elementos forman parte ¿de quién? Bueno, estos elementos forman parte de Options. Así que acá lo que le vamos a decir es un Justified Content y le vamos a decir un Space Around. Es decir, que alrededor de cada elemento le aplique un espacio. Por lo tanto, si tú vienes aquí y actualizas, vas a darte cuenta que ahora se separaron los elementos. Bien, otra consideración interesante es que acá estos elementos, fíjate que están muy unidos. Por lo tanto, hay que también otorgarle una pequeña separación. En este caso, es como tú ir acá a Send y decirle, por ejemplo, Justify Content
Y ahí es donde tú le vas a decir, ah, yo quiero que esto, por ejemplo, tengan un space around, es decir, un espacio alrededor de cada elemento. Por lo tanto, si tú actualizas la pantalla, verás que tienes esa separación tal cual como lo señalaste. Algo que es importante colocarle a todo el cuerpo de la página es que le coloquemos, por ejemplo, un fondo de color negro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar trabajando con modo oscuro. Por lo tanto, es como que si yo digo, todo el cuerpo de mi página quiero que tenga un background color de color, por ejemplo, negro. Entonces, evidentemente, fíjate que aquí todo esto se va a tornar de color negro y obviamente lo que tenías por acá escrito a lo mejor quizás no se ve. Así que hay que también tomar la iniciativa de señalar que todo el color de nuestras letras va a estar digamos, de color blanco. Bien, entonces, genial. Hasta este punto, fíjate que tendríamos un esquema de trabajo bien interesante en donde ahora, si miramos lo que venimos desarrollando, esto es lo que vamos a estar observando acá. Fíjate que las letras del fondo blanco y las letras se ven blanco. Sin embargo, te puedes dar cuenta que acá esto no se ve de color blanco. ¿Por qué? Bien, vamos a chequear algo. Si nos vamos al HTML, lo que está, esto que dice modelos, servicios y demás, vendría a ser la etiqueta A, pero esa etiqueta A está adentro de un list item que además está dentro de un options. Es decir, es como que si yo le dijese acá, por ejemplo, ¿verdad? Es como que si yo dijera .options, ¿ok? .options, dentro de ella yo tengo unos CLI y además tengo unas etiquetas A. Y eso, a ese recurso puntual, yo le puedo decir que las letras las quiero ver de color blanco. Además, me gustaría, ¿no? Ahí como punto de trabajo, bien. Fíjate que al yo hacer nada más este trabajo, fíjate que cuando yo vengo acá y lo actualizo, ahora las letras se van a ver de color blanco. Si no te gustan las letras en minúscula, porque como puedes ver nuestra referencia, acá está S en mayúscula, entonces lo único que tienes que hacer es decirle que, bueno, tú quieres aplicarle un text transform y le dices uppercase, ¿ok? Porque quieres las letras en mayúscula. Una vez que haces todo este esfuerzo, fíjate que acá cuando lo ejecutas, ahora estas letras están en mayúscula. Evidentemente, fíjate que esto sigue viéndose de color blanco. Por lo tanto, es la misma situación. Es como que si tú analizas tu HTML y le dices send did a, porque esto es lo que tú quieres, ¿no? Pero muy pendiente que aquí no es la etiqueta a, sino la etiqueta i, que es la imagen. Es decir, es como que si tú digas, yo tengo algo acá que sería una clase send, pero dentro de la clase send tengo unos div. Dentro de los div tengo unas a y además tengo una etiqueta i. Esto se le denomina un selector descendente. El selector que estás impactando es el selector i, ¿ok? La etiqueta i, que además forma parte de una etiqueta a que está dentro de una caja y que tiene una clase que se llama send. En ese sentido, cuando tú lo tienes en este esquema visual, ahí es donde tú tienes que decirle, bueno, yo quiero que el color de esto sea, por ejemplo, vamos a aplicarle un white smooth, donde concretamente si actualizamos, vamos a darnos cuenta que esto tiene ese respectivo color tal cual como nosotros lo hemos señalado. Ahora, hay una parte genial y fundamental para que lo tengamos muy en cuenta, ¿bien? Es que vamos a querer hacer o vamos a querer efectuar este efecto que estás viendo en la parte inferior. Es decir, que cuando nosotros pasamos el mouse por cada uno de los elementos, pues va a surtir este efecto visual. Así que vamos a trabajarlo de inmediato. Ahí concretamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos directamente aquí a lo que vendría a ser nuestro código y en nuestro código vamos a mirar nuestro HTML y vamos a indicarle lo siguiente. Punto número 1. ¿A quién queremos impactar de esa forma? Bueno, nosotros lo que vamos a querer hacer es que debajo de cada uno de estos recursos tengamos como especie de una pequeña línea. Entonces, lo que vamos a efectuar es lo siguiente. Nos vamos acá puntualmente a nuestro código, en nuestro CSS, y le vamos a decir, bueno, mira, tú sabes que yo tengo algo acá que sería, por ejemplo, options. Y este options, una de las primeras consideraciones que yo no puedo dejar de lado es que esto va a tener que colocársele algo así como, por ejemplo, una line items. Vamos a ponerle una line items y le vamos a decir que todos sus elementos siempre estén centrados. Perfecto, ya está. Eso por un punto. Lo segundo, vamos a establecer un criterio dentro de nuestro list, dentro de nuestros list items a nivel de las opciones y le vamos a decir, bueno, tú sabes que yo tengo un options
que además ese options que yo tengo allí puntualmente tiene acompañado exactamente lo que vendría a ser, por ejemplo, un LI. Y además del LI, yo tengo, por ejemplo, una etiqueta A. Y ahí vamos a utilizar lo que vendría a ser un pseudo selector y le vamos a decir un before, que significa antes, ¿verdad? Y allí es donde le vamos a estar especificando algunos elementos de trabajo. Primero, concretamente acá le vamos a decir puntualmente que vamos a querer que esto tenga algo así como un posicionamiento relativo. Esto lo hacemos para que los elementos que posteriormente ubiquemos realmente se ubiquen a razón de donde yo me encuentro posicionado y no a razón del body. En este caso, ahí directamente lo que yo le voy a decir es, quiero aplicarle directamente un contenido y ese contenido, bueno, inicialmente va a estar vacío, perfecto. Vamos a decirle además que queremos que este recurso tenga un posicionamiento absoluto. Acuérdate que estamos construyendo la línea, ¿ok? Vamos a decirle que esa línea tenga, por ejemplo, un ancho inicialmente de un 0%, ¿ok? 0%, vamos a decirlo acá, 0%, muy bien. Y además vamos a darle una altura, ¿no? Esa altura que va a tener nuestra línea va a ser, por ejemplo, de 4 píxeles. Perfecto. Aparte de eso, vamos a aplicarle un border radius. Ahí está. Y vamos a decirle de 4 píxeles. Eso es para que tenga simplemente un bordecito en las culminaciones de la línea. Y lo otro que vamos a querer hacer, por ejemplo, es que esto tenga, vamos a aplicarle un background color de color blanco para que sea, ese es el color de la línea. Y además le vamos a querer decir, por ejemplo, que esto va a tener de la parte izquierda, va a tener un posicionamiento 0. Perfecto, porque desde ahí es donde va a, digamos, como a inicializar. Y además, aparte le vamos a decir un botón. Vamos a decirle acá directamente un botón de -11. Vamos a ver, después vemos si se queda bien ubicado o no. Ahí le decimos un left de 0, un botón de -11. Ya vas a ver por qué en el momento en que veamos el efecto. Vamos a aplicarle también un transform origin para que esto arranque quizás de la parte izquierda. Bueno, más que todo que se desplace hacia la derecha. Vamos a ponerlo así. Que se desplace hacia la derecha. Déjame subir un poco la pantalla. Y le vamos a aplicar a esto también algo así como especie de un transform scale. Vamos a aplicarle un transform, vamos a ello. Un transform scale. Ahí está. Y le vamos a aplicar un transform scale en X. Y bueno, inicialmente va a ser en 0. Bien. Y vamos a aplicarle entonces una transición, así como una visual, ¿verdad? Donde vamos a aplicárselo a todos sus elementos con 0.2, ¿ok? Segundo de tiempo, y vamos a aplicarle un easy in out, ¿ok? Ahí estaríamos. Entonces, en este punto, ahí automáticamente son todas las consideraciones que hemos tomado en cuenta para nuestra línea. En este caso, si yo, por ejemplo, me voy a mi código, a mi visual y lo actualizo, dése cuenta que aquí no hay ninguna línea. Pero, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Que esa línea aparezca en el momento en que nosotros pasamos el mouse. Bueno, es allí donde directamente tendríamos nosotros que decirle, bueno, yo tengo precisamente algo que es una clase que se llama Options. Esa Option está contentiva directamente por un LI. Ese LI además tiene una etiqueta A y cuando yo pase el mouse sobre la etiqueta A, yo quiero activar en el before, es decir, antes, ¿no? Yo quiero exactamente aplicar distintas consideraciones. ¿Y cuáles son las consideraciones? Bueno, vamos a aplicarle un transform origin para que el mismo se desplace, digamos, desde la parte izquierda. Acuérdate que le habíamos dicho acá arriba derecha, ¿verdad? Porque se supone que él va a arrancar y acá cuando yo pase el mouse, él arranca desde la parte izquierda. Y le vamos a señalar también que vamos a tenerle un transform scale. Vamos a aplicarle un transform scale. Ahí está, una escala, ¿verdad? Para que se cambie a 1, para que se vea como un poco más aperturada. Y directamente vamos a darle un width, es decir, un ancho del 100%. ¿Qué significa? Bueno, esta línea mide de ancho 0%, pero cuando yo pase el mouse sobre la etiqueta, ella va a cambiar a 100%. Es decir, que si nosotros nos vamos a nuestra visual y actualizamos la página, y pasamos el mouse por acá, deberíamos estar viendo el efecto. Obviamente hay algo que todavía nos faltaría, digamos, considerar. Vamos a ver entonces qué es lo que nos está faltando a razón de lo que tendríamos dispuesto. Bien, entonces, dentro de Options tendríamos nuestro Display Flex, nuestro Justify, perfecto, nuestro Align Item. Esto está muy bien hasta aquí. Aquí tendríamos el Option LIA, que sería el esquema, el pintado de color blanco con las letras, el Position Relative, está muy bien.
Ahí pudiésemos darle también un display block a esto. Vamos a darle un display block porque acuérdate que esto es una etiqueta de línea. Así que vamos a pasarla a una etiqueta de bloque. Muy bien. Y vamos a ver hasta este punto acá. Si yo actualizo mi pantalla, fíjate que acá hasta el momento no estamos visualizando la línea. Está bien. Entonces ya tendríamos ese display block. Vamos a decirle, por ejemplo, en nuestro options, aquí está el error. Fíjate que options se me olvidó colocarle el punto. Obviamente, esto tengo que anteponerle el punto, como bien tú sabes, para que identifique que es una clase. Estoy seguro que te habías percatado desde hace rato del error. Así que buenísimo, ¿no? Entonces, si yo actualizo y paso el mouse, ahora fíjate que yo al pasar el mouse se activa el trazado de la línea en la parte inferior. ¿De acuerdo? Y eso está genial. Tú puedes cambiar los valores si tú quieres que esto se vea la línea un poco más gruesa o menos gruesa o un poco más abajo o como tú quieras, ¿vale? Lo otro que vamos a estar haciendo en nuestra barra de navegación es que aquí directamente estos elementos, cuando yo pase el mouse, quiero que esto se vea un poquitito más grande. Bueno, entonces ahí directamente lo que le vamos a decir es, bien, cuando yo directamente ejecute sobre la clase Zen, ejecute y entre a la caja, ¿sí? Y dentro de la caja vaya la etiqueta A y apunte el mouse sobre la etiqueta I, ahí lo que va a pasar es simplemente un hover, es decir, porque es la pseudo clase. Y lo que yo quiero es simplemente aplicarle un scale, ¿vale? Y vamos a hacerle un scale de, perdón, vamos a hacerle aquí un transform, ¿ok? Transform scale, así es, y le vamos a hacer un scale de 1.3, es decir, que se vea un poquitito más grande. Pero para que el efecto no sea brusco, entonces le vamos a aplicar una transición, y la transición va a ser sobre todos los elementos, ¿vale? Esa transición va a ser, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle 0.2 si queremos, y le vamos a decir un ICE para que sea así en ese efecto de transición. Entonces, claro, cuando nosotros miramos nuestro código y actualizamos, entonces, al pasar el mouse, dése cuenta que se ve como con un pequeño efecto visual, lo cual está bien. Una parte interesante acá es que en el momento en que yo accione un clip sobre modelos, él debería reconducirnos a la sección de modelos y así sucesivamente en cada una de las distintas opciones. Así que vamos de una vez a efectuar esos llamados. ¿Cómo funcionaría? Bueno, directamente acá nosotros ya tendríamos confeccionado el index, que sería nuestra página, y vamos a llamar a models. Entonces, claro, directamente aquí estaríamos llamando cada una de las opciones. No se les olvide, esto es la generación de un ancla, ¿ok? Ustedes se preguntarán, ¿y de dónde salió cada uno de estos que dice model, configurator, localizador y new? Bueno, esos fueron exactamente los identificadores de ID que nosotros le habíamos dado a cada uno de esos elementos. Fíjese que aquí tendríamos models, aquí tendríamos configurator, aquí tendríamos locator, locator, y aquí tendríamos, por ejemplo, cada uno de esos llamados. Entonces, aquí dice news, ¿bien? Entonces, eso es el efecto visual que lograríamos que cuando nosotros le damos un clic a modelo, él nos lleve a la parte de modelos, ¿bien? Y cuando le damos a cliente, él nos lleva a cliente y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes notar, la realidad es que cuando trabajamos con CSS, lo que tenemos que tener muy en cuenta es la consideración de cuál es el elemento que queremos aplicarle. Ese elemento vendría a ser el selector, y ese selector puede ser o un selector de etiqueta o un selector de clase o un selector de ID, y posteriormente a él es quien tú le tienes que señalar cuáles son las propiedades, seguido de los dos puntos, el valor que le vas a aplicar. Y allí, acuérdate que el CSS también parte en una prueba de ensayo y error. No es que inmediatamente cuando tú ejecutas el código, pues de inmediato eso va a impactar, sino que tienes que, digamos, tú ir generando todo ese volcamiento. Así que nos vemos en la próxima para continuar con aplicándole CSS a todo nuestro demás elemento de nuestra página. Hasta la próxima.